Y es la Sanlúcar de las anécdotas, del suceso, de las historias de casapuertas y de frescos emparrados de patios de vecinos. Es la Sanlúcar de las antiguas cuentas de tiza en los mostradores de tascas y tabernas, de rincones bodegueros de viejas alfajías de madera, de sillares y de brega. Es aquella de chatos de anisados por la mañana antes de entrar en la viña, de conversaciones de poda, de injerto, de sentimiento por lo nuestro, de amor por el trabajo bien hecho. Aquella de paredes encaladas a escobilla, aquella de sillas de Enea, de naranjas amargas de color y olor a bajamar, de redes enredadas al sol del estío sanluqueño. Es aquella que por donde quiera que pase huele a mosto, a galán de noche, a bollería fresca. Es esa que deja una impronta indeleble e imborrable. Y en aquella mesa revuelta, las 1001 cuentas de cosecheros y almacenistas, borrones de tinta que impregnan libros de contabilidad donde leemos de soslayo, que son 2.558 reales de 5 octavos de suertes de alanzada en la viña del Pago de San Borondón, que la del Pago La Galera está apreciada en 3.000, mientras se ha pagado las castras a 12,5 real la arroba, en aquellas faenas de 1875. Y en nuestras calles, faroles de gas que alumbraron las fábricas de sombrero de don Celestino Rojas, el almacén de la Perla de don Andrés de la Fuente, el establecimiento de don José Quesada, en plena calle ancha, y que se publicitaba como género de todas clases, perfumería, joyería, porcelana y quincalla, modas y objetos de gusto, bisutería, abanicos y útiles de escritorio. Y para lo demás, paseos en el tranvía de sangre del señor Montaúd, las obras clásicas de don Joaquín Turina y aquellas piezas dedicadas a la tierra de la manzanilla, que todavía resuenan en las calles de nuestra Sanlúcar romántica. El poema para una sanluqueña, excelsa obra de violín y piano que parió sus sones el 20 de julio de 1924 en el Teatro Reina Victoria, o la Sanlúcar de Barrameda, una sonata pintoresca de la San Sebastián del Sur de los años 20. Aquella que pasea por tus orillas de exquisitas aguas, aquella de floridos navazos al son de la azada, de la venta del pescado a la orilla de Bonanza. Es aquella que impregna mis sentidos de colores, de sabores, de pasiones. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García, otro loco más de los que gritan al viento de levante, que es otro enamorado más de las historias de casapuertas y de frescos emparrados de patios de vecinos, de rincones bodegueros, de suculentas conversaciones de tascas y tabernas, de estos olores, colores, de estas pasiones. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro Café de Levante, nos encontramos con Manuel Parodi, doctor europeo en Historia, y todo un placer que esté nuevamente aquí en esta nueva edición de Café de Levante. Amigo Manuel, gracias por acercarte a tu casa, también, por supuesto. Hola Rafa, gracias por invitarme. Tú sabes que para mí es siempre un privilegio y un placer, además no por ese orden necesariamente el compartir un rato contigo. Ya me gustaría tener más tiempo para esas tertulias de tasca que yo sé que tú preconizas y que con unos cuantos de cabales lleváis adelante, pues no sé con qué frecuencia, pero seguro que con menos de la que debería, y ya sabes que ya me gustaría incorporarme, pero la verdad es que el placer en este caso se ve pospuesto por las obligaciones. Bueno, tiempo habrá. Y habrá seguramente. Amigo Manolo, antes de entrar en faena y a colación un poco de lo que hemos leído o de lo que hemos oído, que nos cuesta separarnos, ¿verdad? Pese a que vivimos en un siglo tecnológico y que es fácil moverte, que es fácil contactar con nuevas situaciones, países, y nos sigue costando mucho separarnos de este rinconcito del sur. Hombre, afortunadamente, ten en cuenta que, a ver, como han cantado mejor de lo que yo lo haré nunca, ¿no? Gente como Sabina, Serrat o
o cualquiera de los Machado, ¿no? Que eran no solamente don Antonio y Manolo, que eran unos pocos, hay que defenderlas, algunas cosas hay que defenderlas con uñas y dientes, ¿no? El tiempo, los ritmos, el sentido lúdico de la vida, que es una cosa tan seria, tan seria, tan seria, que tiene un estudio monográfico de uno de los mejores medievalistas europeos, que es Jan Huizinga, que tiene eso, un estudio dedicado al Homo Ludens, ¿no? Al cómo una de las características del hombre a lo largo del tiempo y la historia es el buscar su propio espacio de esparcimiento, ¿no? Y eso hay que defenderlo cada vez más, porque cuanto más difícil nos lo quieran poner, con más ahínco habrá que cuidarlo, habrá que defenderlo, ¿no? El espacio para la reflexión, sin hacer ruido, el espacio para tomarse un vaso hablando con amigos y luego tomarse dos, porque no te vas a ir cojo, y dependiendo de la hora que sea, un vaso, un café o lo que sea, ¿no? Lo que cada uno quiera tomar. Pero sí que cuesta trabajo desprenderse de ciertas cosas, y que hay que hacer todo lo posible porque no nos las desprendan, ¿no? Porque no nos despersonalicen. Y sobre todo, Manolo, si encima tienes el privilegio de ser hombre de letras y de estudio, de investigación, de historiografía, y te encuentras en uno de los puntos más interesantes para todo ese patrocinio, ¿verdad? Cádiz, el puerto, Jerez, esta Baja Andalucía, este sur marinero, donde, bueno, salen historias por debajo de las piedras, de cualquier temática. Mira, contaba Paco Rabanne una anécdota tú sabes que él era del Levante, ¿no? Y de sus costas del Mediterráneo, pares, ¿no?, a las nuestras. Contaba este, no, y yo, había un pescador que le faltaba una pierna, y que como el hombre ya no podía salir a la mar, pues se dedicaba al cuidado de las redes, a coserlas, a repararlas, y el tío estaba todo el día cantando, silbando. Entonces, Paco Rabanne era joven, ¿no? Era un actor muy internacional, y claro, el hombre buscaba un poco de espacio en sus raíces, ¿no? En su tierra, y se sentaba con este pescador. Así lo contó Paco Rabanne, yo lo vi en la tele en una entrevista que le hicieron, ¿no? Y decía, bueno, pero... Y el propio Paco Rabanne decía, bueno, este hombre que le falta una pierna, que está incapacitado, que tiene una edad, y el tío está feliz aquí ganando 2 duros. Y le preguntó, bueno, pero usted, ¿cómo está siempre tan contento? Dice, pues no voy a estar contento si yo vivo donde la gente paga dinero por venir. ¿Te parece poco? Y en un razonamiento tan aplastante, seguramente mejor expuesto. Claro. Pero es lo que me quedó en la cabeza de lo que contaba Paco Rabanne, que venía de dar 20.000 vueltas por Europa, por América, tal. Oye, es verdad, es decir, pero no vamos a estar contentos si es verdad que tampoco eso es un recurso para el simplismo, eso no puede llevarnos al conformismo, a la falta de espíritu, no ya crítico, de espíritu, del que sea, pero... Hombre, hay que pararse un poco a pensar que hay sitios donde lo tienen un poquito peor, nada más que levantarse, ¿eh? Sí, porque hay muchas personas que hablan de esa ciudad cosmopolita, ¿no? Y esas grandes urbes donde, bueno, es que todo es moderno y puedo acceder a 1000 historias, pero yo creo que con el tiempo eso, bueno, con el tiempo, en muy poco tiempo cansa muchísimo, ¿eh? Mira, claro, es que... No, eso por lo menos la experiencia que tengo con amigos. Es agotador, debe ser, vamos, yo he vivido en ciudades... la ciudad más grande, vivir las ciudades más grandes en las que he vivido, pues, podían estar sobre los 2 millones de habitantes. No son las mega urbes, ni mucho. Ya no me refiero al Cairo, a Nueva Delhi, vete a Madrid, o vete por supuesto a Londres o a París, o vete, no. Pero yo reconozco que yo soy de ciudades medias para abajo. O sea, todo lo que sea más grande que Sevilla, a mí ya me empieza a estresar como concepto. Claro. No. Todo lo que sea más grande que Sevilla ya a mí me estresa como concepto. Porque entre las cosas, Sevilla tiene un casco histórico manejable, ¿no? Un sitio, Roma, por ejemplo, no me estresa nada como concepto, porque Roma tiene un casco histórico perfectamente manejable. Enorme, pero manejable. Pero ya te vas a otro sitio, ya no. Yo además soy de pueblo y de ciudad media, pequeña, y es el entorno en el que me encuentro más a gusto, porque hay menos plástico, todavía hay menos plástico. Manolo, ha sido meses de trabajo, ya hablamos desde que ha terminado el verano, septiembre, octubre, noviembre, bueno, imagino que meses duros de trabajo. Cuéntanos un poquito, unas pinceladitas de estos últimos meses de trabajo que sé que ha sido laborioso. Bueno, pues si hablamos únicamente de lo que se refiere a la difusión de la circunnavegación y de la vuelta al mundo, pues hemos tenido toda la programación del mes de septiembre.
me refiero a la programación municipal, no entro a considerar, no por falta de ganas ni de rigor, sino por no dejarme nada fuera, que luego siempre lo digo, como lo confía mi memoria, se me queda algo en el tintero y es peor, ¿no? Pero dentro del ámbito de las responsabilidades que uno comparte o de las que uno participa, lo que es la difusión de la conmemoración de la Vuelta al Mundo, la difusión de la efeméride histórica de la Vuelta al Mundo, pues hemos tenido toda la programación de septiembre, ¿no? Actividades de carácter deportivo, lúdico, histórico, como el certamen de esgrima Ciudad de Sanlúcar, o como el certamen de tiro con arco histórico, ¿no? Más luego el certamen de investigación escolar sobre la Vuelta al Mundo, que este año hemos celebrado el segundo en La Merced, que el primer certamen participaron 4 centros de secundaria de Sanlúcar de Barrameda, en este segundo han participado 10. La progresión creo que 10 son más que 4, creo que 10 es más del doble que 4, y bueno, la cuestión no es la cantidad solamente, que también, sino la vinculación y la aportación de los centros de secundaria, de los profesores y de los estudiantes al certamen, porque es algo hecho para y desde los centros escolares de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Tú piensas que los alumnos de secundaria de Sanlúcar se convierten en los transmisores y en los difusores de la Vuelta al Mundo, y le presentan a sus propios compañeros sus trabajos sobre la circunnavegación, sobre la primera circunnavegación del planeta, ¿no? Trabajos que, bueno, pues son artículos, comunicaciones que luego se convierten en artículos, ¿no? Y que se han publicado en el primer libro de actas de ese certamen del año pasado. Trabajos como maquetas, trabajos como paneles, como pósters, como montajes audiovisuales, como juegos, como gincanas, como juegos de mesa, y que durante varias sesiones a lo largo de 2 días pues llenaron el auditorio de La Merced, ¿no? También un edificio el año pasado se celebró en la Casa de la Juventud, y ante la expectativa cumplida del aforo, de la participación enorme, ¿no?, de alumnos de secundaria, pues lo trasladamos al auditorio de La Merced, y hombre, han sido cientos de estudiantes de Sanlúcar conociendo la circunnavegación y disfrutando de la circunnavegación a través del trabajo de sus compañeros. Porque eso te iba a decir, porque ¿cómo es la percepción que tienes personalmente de los más jóvenes cuando se le acerca un tema del siglo XVI, ¿no? En plena actualidad, en el siglo XXI, ¿cómo es esa recepción cuando se cuenta la importancia que tuvo Sanlúcar como un núcleo portuario y como economía primordial también de esa España? Mira, aquí, tanto en primaria como en secundaria, desde los centros, aparte de la administración local, se está trabajando en la circunnavegación desde hace años, ¿no? Se está trabajando desde hace ya unos años en el hecho histórico de la Vuelta al Mundo. Quiero decir con esto que hay un trabajo previo desarrollado por los profesores y profesoras de primaria y de secundaria notable, y eso se hace sentir, porque digamos que a los alumnos les llueve sobre mojado, ¿no? Entonces ya eso es algo, pues si tú a un estudiante de una determinada edad le vas hablando, le vas introduciendo en un tema cuando tiene una edad más corta, cuando ya tiene más años, pues ya es algo que le suena familiar, ¿no? Y la cuestión es que en lo que centro el comentario, los centros, valga la redundancia, de secundaria, la respuesta, pues ya te digo, ya además de las propias actividades que se desarrollan en los propios centros, que son autónomos y que tienen, en este sentido, ¿no?, y que organizan sus currículas en relación con, bueno, que organizan la difusión de la circunnavegación de manera eficaz e independiente, en la respuesta ya te digo que ha sido buenísima. Ha sido buenísima porque, bueno, claro, estamos hablando de la historia de la propia ciudad, de los propios, en fin de cuentas, antepasados, ¿no?, y de quienes nos precedieron en el tiempo aquí, y el sentimiento de pertenencia a lo propio siempre es un factor en positivo, siempre es una ventaja, ¿no? Si tú tienes que hablar de la historia de Laponia, con todo mi respeto, pues la gente a lo mejor se siente menos identificada. O nada identificada. Por ejemplo, ¿no? Tú dices, vamos a hablar de Birmania. Bueno, pues Birmania en el siglo IV después de Cristo. Vale, perfecto, ¿qué me estás contando, no? Claro. ¿Birma qué? ¿Eso dónde está? Si ahora además le dicen Burma, que es como se dice en inglés, pero bueno. Pues la cuestión es que cuando se habla de la propia historia, de la propia ciudad, de Sanlúcar de Barrameda, hay un plus de pertenencia, de afecto y de cariño,
que hace que indudablemente nos sentamos todos mucho más identificados, ¿no? Más cerca. Además, Manolo, a mí me pasa, yo sí he leído literatura, he leído bastantes libros sobre aquella epopeya, al igual que tú, hemos escrito, hemos investigado, cada uno de su forma y de modo. Entonces te haces una idea, pero sí, yo me levanto todos los días y porque el quinto centenario está palpable en el ambiente, está palpable en la literatura, está palpable en prensa, en radio, en televisión, desde uno u otro punto, y todos yo creo que nos hacemos ese, no esfuerzo, pero sí esa pintura, ¿no? O esa imagen de cómo podía ser esa bahía de Sanlúcar, entrando y saliendo naves constantemente, cuando hablamos de esas naves, no estamos hablando de barcos, sino de esas enormes naves y ese trasiego constante. Yo creo que todos los sanluqueños se hacen una imagen, a su forma y modo, de lo que pudo ser esa bahía, esa proa de Sanlúcar. Y es algo que a todos nos impacta, ¿eh? Hombre, hay que tener en cuenta además que en Sanlúcar el río Guadalquivir, en el río se conserva la navegación. Se conserva la navegación de envergadura, con lo cual esas caritas de sorpresa que ponen tus amigos de muy fuera cuando vienen a Sanlúcar y vas por el paseo marítimo con ellos, estás tomando algo en cualquier, voy a decir bajo de guía, bueno, en cualquier, yo digo bajo guía porque es mi barrio, entonces me viene inmediato, ¿no? En cualquier terraza en Sanlúcar y de repente aparece el canario, por decir uno, ¿no? Sí, sí. Y claro, tú te sientas de espaldas al río porque estás harto de verlo, no porque te dé cosa de verlo, sino porque le cedes el sitio bueno a los amigos de fuera y de repente ves las caras en gente de interior, ¿no? Y dices, ¿qué? Y te vuelve y un pedazo de barco que sube o baja, ¿no? Y dices, claro, es que esto es Don Guadalquivir, este es el señor Guadalquivir. Esto no es cualquier río, ¿no? Y esa estampa es magnífica, pero si nos metemos un poco más adentro del río, donde ya la vegetación agrestre ya lo cubre todo, y ves ese barco, hay fotos, he visto fotos en las redes, que se ve ese barco que parece que está caminando sobre por la nada. hierba. Sí, es impresionante, o sea, verdaderamente yo imaginarme esas naus, esos barcos, miríadas además, subiendo y bajando el Guadalquivir, tiene que ser una cosa espectacular. Sí, espectacular. Claro, es que además ya no solamente son esas embarcaciones, que también, tú imagínate que todo el mundo tendría un bote. El que más y el que menos tendría una barquilla, tenía un bote, tenía una paterita, porque entornos como el del Guadalquivir el Guadalquivir es una vía de comunicación fundamental. Es que tu país, de aquí a, que te digo yo, a Chipiona o a Trebujena, pues ibas, si podías, aprovechando el río. Claro. Aprovechando el régimen de las mareas, conociendo los horarios, conociendo los ritmos del río, conociendo las estaciones del año. Y el medio acuático es un medio de desenvolvimiento para la comunicación mucho más rápido, más ágil, más versátil, más barato que el medio y más seguro que el medio terrestre. Entonces imagínate, o sea, te vas yo qué sé, a la balsa, donde haya muchísimos botes en Sanlúcar de Barrameda, pues imagínatelo todo igual. Y así sería, ¿no? Claro. Y ya no solo, porque ya no solo es la imagen, en este caso, del galeón en sí, no de la nao en sí, sino que nos vamos, por ejemplo, al siglo XVII y vemos esos barcos de vapor, 1817, el 19, sí, el Real Fernando, o ahora finales de 200 años. Exactamente, ¿no? Ese barco de vapor típico barco que parece que ha salido del Mississippi, ¿no? A paletas y tal. Incluso, bueno, ya te acerca a ese movimiento de barcos de vapor que surcaba el río de Sevilla a Sanlúcar, de Sanlúcar a Sevilla, también es otra estampa pintoresca brutal, ¿no? Totalmente, y que tiene todo que ver con... Claro, es que el primer barco de vapor de España esté en el Guadalquivir no es casualidad, y que una de las primeras, por no decir la primera, que no quiero fiarme a la memoria para no equivocarme, que luego siempre hay quien te coge en renuncio, de las primeras líneas de comunicación estable, fluvial, de interior, Sevilla-Sanlúcar, Sanlúcar-Sevilla, ¿no? Y luego hasta Cádiz, ¿no? Entonces, que tiene tanto que ver con la presencia del duque de Montpensier, ¿no? De Antonio de Orleans en Andalucía y en concreto en Sanlúcar y en Sevilla, ¿no? En Sevilla y Sanlúcar. Es que estamos hablando de la desembocadura del Guadalquivir, amigos, que estamos hablando de una de las vías fluviales navegables más importantes de Europa desde antes de la romanidad. Es que no estamos hablando de cualquier cosa y que ha sostenido y mantenido con las adaptaciones técnicas, tecnológicas, del tipo que sean, que han hecho falta a lo largo de los siglos, ha mantenido el tipo de una manera completamente airosa cuando otros ríos lo han perdido, por las razones que sean, ¿no? Con la peligrosidad que tiene esa desembocadura. Sí, y lo fastidioso que es el río Guadalquivir en el interior. Hay una exposición, yo no sé si tienes noticia de ella, imagino que sí, por una exposición ahora mismo en estos días y hasta marzo del año que viene, merece la pena verla, en el Archivo de Indias en Sevilla,
sobre el río Guadalquivir. Es una exposición que organizan la Universidad de Sevilla, a través de su Biblioteca General Universitaria, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Archivo de Indias, el propio Archivo de Indias. Una exposición en la que participa Sanlúcar de Barrameda con documentación de nuestro archivo municipal y que tiene, por tanto, una representación Sanlúcar. Nos parecía, digamos que poco lógico que no estuviera presente Sanlúcar de Barrameda en una exposición sobre el río Guadalquivir, ¿no? Y entonces, quiero decir, fue propuesta del ayuntamiento al comisariado de la exposición. El comisariado de la exposición lo lleva un profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, el doctor José Peral, amigo y compañero de fatigas y de trabajos hace unos años, y se puso en contacto conmigo para que yo participara ayudándole en el comisariado, llevando con él, porque él es el comisario general de la exposición, y luego hay 5 o 6 secciones distintas. Una es el río como mito, que es de la que yo me he ocupado. Lo Guadalquivir, Cosmódromo de la Historia, ¿no? Cosmódromo de la Historia fue la conferencia que di hace unos días en el Ateneo de Puerto Real, sí. Ahora hablamos de eso también. La cuestión es que merece la pena que se acerque todo el mundo a Yo estuve ver con el director de con Rabina, sí, lo he visto. Del Archivo de Indias, y el hombre, bueno, encantador, y la verdad que, bueno, visitar aquello yo creo que es algo obligado. Merece la pena. Yo no sé si viste la exposición de la fragata Mercedes. No la vi. Pues es un montaje completamente distinto, porque la naturaleza del contenido de la exposición es completamente distinta, pero en varias salas del Archivo de Indias, que ya, por ser el Archivo de Indias, como tú bien dices, ya merece la pena, ¿no? La exposición es gratuita, de libre acceso, hay visitas concertadas 2 veces al día. No os quiero hablar de memoria, quien quiera puede buscar exposición Guadalquivir, Archivo de Indias en Google y encuentra toda la información. El hito conmemorativo son los 90 años de existencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y como te digo, hay varias secciones. Una de ellas, la del río como mito, que llevamos el comisariado entre otro colega, el doctor Javier Verdugo, que es arqueólogo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y ahora mismo es el arqueólogo provincial, lo que se llama, malamente llamado arqueólogo provincial, no es eso, pero como si lo fuera, ¿no?, de Sevilla, y yo mismo, y ahí abordamos, y tenemos un capítulo en el catálogo del libro de la exposición, abordamos la realidad del río desde los horizontes míticos del mundo antiguo, a toda la arqueología del río, la presencia romana y tal, ¿no? Pero que dentro de esas secciones, dentro de esas distintas secciones que tratan sobre el río Guadalquivir en la exposición, hay una que es el río domesticado, y precisamente habla de las intervenciones humanas en el río para hacerlo navegable, por eso de lo enojoso que es, porque el río Guadalquivir se revela, se pelea, estás tocando su cauce, pierde, quitas medranos, las cortas, por eso, en fin, es además algo complicado de gestión, y algo complicado de gestión desde Roma hasta nuestros días, ¿no? No sabemos que hubiera una gestión del río, como tal gestión del río, antes de Roma, pero ya en Roma había una rama de la administración provincial de la Bética específicamente dedicada al río Guadalquivir. Había dispensatores, curatores, procuratores ad ripas, riparum, del río, en fin, había distintos cargos de la administración romana que fluctúan, que cambian en las denominaciones, pues como hoy, que hay una dirección general, luego cambia, vienen unas elecciones, hay un gobierno distinto, o los ayuntamientos, las concejalías, ¿no? De repente la concejalía de Educación y Juventud, o luego de repente se hace de Educación y Cultura, o de Educación y Deporte. Pongo un caso, no teórico. Pues igual la administración romana, por eso el dispensator portus, los dispensatores ad portus, los curatores, los procuratores. Quiero decir que desde el Imperio Romano, desde hace 2000 años, sabemos que hay una rama de la administración de la Bética que se dedica específicamente al cuidado del río. ¿Date cuenta si era importante? La importancia que tenía. Claro, pero claro, además con volumen potentísimo de acción que se refleja en la epigrafía monumental. Claro. Ahí, antes de irnos a publicidad, me gustaría que dieses una pincelada, porque hablando del Ateneo de Puerto Real, perdón, ha habido también, bueno, se está celebrando ahora unas jornadas por el tricentenario, ¿no? Las clausuramos el otro día, exactamente, o sea, terminado de ese tricentenario de la salida de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, el traslado hacia Cádiz.
1717-2017. Yo te pregunto el daño que pudo hacer esa salida de la casa de contratación, en este caso de la ciudad de Sevilla hacia Cádiz, y ese abandono social y económico que empieza a subir Sanlúcar. Yo creo que es un punto y aparte. El 18 es un punto y aparte esa fecha, entre la salida, la pérdida del señorío, exactamente, la pérdida del señorío, la entrada de Sanlúcar a la corona, y en este caso la salida de la casa de contratación. Yo creo que fue hay un momento, el punto y aparte de la Sanlúcar del momento. Sí, el 18 es un siglo, en líneas generales, ¿no?, de expansión económica, de recuperación después de la Guerra de Sucesión, por la que llegan a España los Borbones tras la muerte de Carlos II de Habsburgo, el último de los reyes de la Casa de Austria. Una guerra civil que dura, de una forma u otra, casi 3 lustros, ¿no? Entonces, aunque las acciones militares en líneas generales se van diluyendo a partir de 1712, como bien nos recuerdan nuestros amigos catalanes, hasta 1714 dura la guerra y dura. Tú imagínate una guerra que dura 14 años en territorio peninsular, ¿no?, con la península ibérica alimentando esa guerra y alimentando en el peor de los sentidos, porque es un Saturno que devora a sus hijos con verdadera fruición, ¿no? Entonces, quiero decir que el 18, pese al mal arranque que tuvo el siglo y el peor final que tendría, con la guerra de la independencia y el inicio del fin de la gran estructura imperial que todavía era España, el 18 es un siglo en general muy bueno, es el siglo de las luces, un siglo de recuperación económica, pero en Sanlúcar particularmente, hombre, yo no tengo los datos cuantitativos en la cabeza, muchas veces hablamos desde el tópico, ¿no?, pero parece que en Sanlúcar no fue el mejor siglo de la historia local. Sí, pero yo creo que hubo un punto de inflexión, que es la Sociedad Económica de Amigos del País, ¿no? Ese grupo ilustrado con esas ideas de las luces, de ese centro Europa que recae en Sanlúcar, las concesiones de Manuel Godoy a la agricultura, a la economía. Eso ya es muy al final. Sí, 1785. Eso ya es muy al final. Ese empuje último que tuvo Sanlúcar fue muy bueno, que se vino todo al traste con la guerra de la independencia. Es lo que decimos, evidentemente. A ver, por eso decía, ¿no?, que el siglo XVIII va a ser un siglo que, sin entrar en el tema de los datos cuantitativos en la mano, ni valorar el catastro de Ensenada, ni cuál es la realidad económica que nos puedan arrojar los papeles, los documentos, sí es verdad que no es el mejor siglo para la historia de Sanlúcar. Es cierto, no es el mejor siglo. En el sentido de que, hombre, 1600... Sobre todo si miramos para atrás. Claro, 1645 la pérdida del señorío por parte de la Casa de Guzmán. Esos 50 años, desde mediados del 17 hasta la llegada de los Borbones, que bueno, que hay una especie de interregno ahí, de limbo, por supuestísimo, por estudiar a fondo, más aún, y en cualquier caso, no es lo mismo ser cabeza de unos estados que no serlo, es que Sanlúcar era la sede de la administración, de la Casa Ducal de Medina Sidonia, que recordemos que llegaba desde Portugal hasta Almería, hasta Murcia. No evidentemente con una homogeneidad y una continuidad territorial a lo largo de toda la actual comunidad autonómica de Andalucía, pero es que los estados de Medina Sidonia llegaban desde Portugal hasta Murcia, y luego además lo que había fuera, ¿no?, en territorios ya extraandaluces fuera de los reinos de Andalucía, ¿no?, de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Claro, es que eso se gestionaba desde aquí. La cabecera era Sanlúcar de Barrameda, y la forma en la que los duques beneficiaban a la ciudad, en fin, que esto podemos analizarlo de muchas maneras distintas, pero en cualquier caso, los volúmenes de renta que se movían en Sanlúcar de Barrameda, ya no solamente por el tráfago del río, sino por la presencia de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Hace unos días Antonio Moreno Ollero, nuestro querido amigo y colega, el doctor Moreno Ollero, el profesor Moreno, dio una conferencia en el ciclo de encuentros con el quinto centenario, en el Hotel Los Helechos, que tú también has participado, y hablaba de eso, de la capilla musical del sexto duque, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, y hablaba de lujo, ¿no?, de un nivel de gasto, un boato, claro, un nivel de gasto de la Casa Ducal en Sanlúcar, evidentemente para su propio beneficio, pero contra eso son jornales,
son horas de trabajo, es beneficio, es desde carpintería a todo, ¿no? Una ciudad visitada por millones, por cientos y cientos de personas de todo el mundo. Era lógico que existiera, exactamente, existiera ese boato y esa... Claro, que era cabeza de una corte. Evidentemente. Era cabeza de una corte y eso beneficiaba a la ciudad. Claro. Pues Manolo, si te parece, vamos unos minutitos a publicidad y seguimos, que tenemos también temas en la mesa. Así descansan de nosotros un poco los espectadores. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, estamos hablando con Manuel Parodi, hablando de muchos temas. Nos hemos quedado en esas Sanlúcar de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y creo que lo vamos a dejar ahí porque el tema, Manolo, daría para un rato tela, sobre todo porque el siglo XIX es un siglo que todavía está bastante por estudiar en Sanlúcar, aunque hay trabajos interesantes, ¿no? Pero todavía... hablar de ese trienio liberal, de la guerra... Ahí, vuelvo a decir, no me gusta mencionar porque es dejar fuera gente, ¿no? Pero hay estudios magníficos sobre los inicios del siglo XIX en Sanlúcar, pues yo qué sé, de Salvador Daza, de José María Hermoso... Jesús Vegazo Palacio. Jesús Vegazo, nuestro amigo Jesús también, sobre cuestiones económicas, sociales, políticas, claro, que tienen que ver con la francesada, con Napoleón, Narciso Climent, por ejemplo, supuesto, también, ¿no? Claro. Son trabajos verdaderamente capitales, y no es por hablar bien de nadie, sino que es que lo son, y con perdón a quien me estoy olvidando de alguien, seguro, ¿eh? No, seguro, pero estamos hablando de trabajos terminados muy densos, no, yo creo que hay opúsculos de trabajos de investigación, de economía, de tal... Pero de Narciso a Salvador Daza, pasando por Vegazo y por Hermoso, por Chema y por Jesús, yo creo que estos cuatro colegas han... con todo mi respeto para todo el mundo, presentes y ausentes, han encuadrado muy bien el contexto, y pocas ciudades pueden decir eso, ¿no? Entonces, Sanlúcar se beneficia de ello, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que el siglo XIX es un siglo muy desconocido aún, porque además, no me refiero a en Sanlúcar, pero en general, todavía está impregnado de muchos tópicos, ¿no? Como ha sido un siglo en general que se entiende, se siente como negativo para la historia de España, como, el XIX, o bien todo lo contrario. Es que al final terminamos metidos, nos metemos otra vez en el mismo tema, porque es que es verdad, es un siglo confuso y complicado, y Sanlúcar económicamente sufre algunos varapalos importantes que le hacen emprender el siglo XX con una cara totalmente diferente. Sí, pero fíjate que yo creo que para la historia económica de Sanlúcar de Barrameda, el XIX es fundamental. Pero yo lo veo que es fundamental, pero incluso para una parte bastante negativa de la económica y socialmente. No, yo digo es fundamental, no digo en positivo, en negativo, en regular, digo que es fundamental. Sanlúcar claro, es muy decimonónica. Claro. Sanlúcar es una ciudad muy decimonónica. Hay ciudades, Cádiz, una ciudad del 18, con todo lo que ahí se podría decir. Sevilla, una ciudad barroca. Totalmente. Barroca, medieval y barroca. Entre medieval y barroca. Está entre San Fernando y Felipe III. Pero si te das cuenta, hay tres ciudades muy interesantes, que es Sanlúcar, el puerto y Jerez. Ese triángulo del Jerez superior son ciudades decimonónicas, y tiene mucho que ver con la arquitectura del vino, con el comercio del vino y con la expansión de la vitivinicultura. A la definición de formas. El XIX es un siglo en el cual se definen muchas formas económicas, sociales, estéticas. Para bien, para mal y para regular, que yo no entro ahí, no porque no, sino porque el tiempo no lo da, entonces no vamos a entrar, pero el siglo XIX es un siglo definitorio. Tú bien lo has dicho, no solamente para Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, para Jerez, pero en el caso nuestro que estamos hablando en Sanlúcar, es un siglo totalmente definitorio. Sí. Y hasta el punto de que por eso digo que Sanlúcar es una ciudad muy decimonónica, y que conste que no lo digo con ningún tipo de tono. Solo vuelvo a decir que hay Sevilla, por ejemplo, Sevilla está entre San Fernando y Felipe IV, sigue estando entre Santa Justa y Rufina y Velázquez, Murillo, Zurbarán, está ahí. Claro. Y luego hay muchas otras cosas, porque Sevilla también es una ciudad muy napoleónica. Quizá la ciudad es más, pero napoleónica no, o sea, bonapartista,
pero no de Napoleón, sino de José, claro, aparte. Claro. Y Cádiz es una ciudad del 18, pues claro, es la casa de contratación, es el gran momento económico, la expansión, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero nosotros, para bien o para mal, el 19 yo creo que es el siglo definitorio. Es un siglo definitorio que ha marcado el siglo XX. Para mí, yo lo tengo totalmente claro. Totalmente. Pero bueno, es un tema que, como digo, daría para... Lo que se entiende como canónico, lo estético, las formas, la sí. música, la poesía, la literatura, la imagen de Sanlúcar. Todavía Sanlúcar vive hasta cierto punto recreándose en la suerte de los de los oropeles del 19, claro, en buena medida, claro, ¿no? La presencia, y además ahí hay que... un 19 que arranca con Godoy, como tú bien apuntabas antes, arranca antes del 19 ya con Godoy, y que, hombre, si tenemos en cuenta que el duque de Montpensier muere en 1890 y la duquesa en 1896, si mal no recuerdo, pues desde 1850 hasta finales del 19 está totalmente relacionado con la casa de Orleans-Borbón, ¿no? Exactamente, es así. Manolo, acabamos de terminar, en este caso, las quintas jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir. Exacto. Con un título magnífico, shakespeariano. Cortito, que para lo que yo soy poniendo títulos esa carabela, el ser o no ser, ¿verdad? El monólogo de Yorick. Arqueología de la muerte. Es un título que, bueno, de primera mano, sí. Yo creo que da mucho a entender, pero por supuesto danos unas pinceladas y cómo ha sido. Pues mira, el cartel, como tú bien dices, de las jornadas de las quintas ya, jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, lo ha diseñado mi amiga y compañera Mariqui Romero, sobre un fotograma de la versión clásica de Hamlet, la versión cinematográfica clásica de Hamlet, la de Sir Laurence Olivier, con la calavera de Yorick, ¿no? El monólogo de Yorick. Y este año pues decidimos dedicar las jornadas a la arqueología de la muerte, y por eso Yorick, la calavera, Hamlet, en la imagen, ¿no? Algo que el título fuera cortito y directo y la imagen fuera muy evocadora, ¿no? La verdad es que la mayor parte de los ponentes lo han comentado, y lo han comentado elogiosamente, ¿no? O sea, qué buena idea y qué bien plasmado, ¿no? La idea a lo mejor es compartida, la plasmación es de mi amiga Mariqui, ¿no? Pero que la idea ha sido eso, hablar de algo que resulta a la vez aterrador y fascinante, y lo que resulta aterrador y fascinante pues es tremendamente atractivo, ¿no? De una forma u otra, aunque sea porque sobrecoge, aunque sea porque, como decimos, tira para atrás, ¿no? Que es la muerte a través de la arqueología. Y hemos tenido, bueno, pues un recorrido desde la prehistoria hasta la época de Magallanes y Elcano, hasta los albores de la Edad Moderna, por distintos espacios funerarios de dentro y de fuera de la provincia de Cádiz, yacimientos prehistóricos, hemos hablado del mundo funerario fenicio-púnico, de yacimientos romanos de época altoimperial, yacimientos romanos de época paleocristiana, tardorromana, paleocristiana, de yacimientos medievales islámicos, de yacimientos medievales y altomodernos. Y bueno, la idea es siempre abordar distintas perspectivas de la arqueología con una mirada divulgativa, que lo que prime sea poner la investigación al servicio de la sociedad, que la investigación no sea un circuito cerrado para por, desde, en, hacia, hasta, contra, etcétera, etcétera, investigadores, no, sino que aquí se trata, las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir son un espacio para la socialización del conocimiento, un espacio para la divulgación, que desde el principio, bueno, pues llevamos adelante desde la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas, con la Fundación Medina Sidonia y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, pero que lo que busca es eso, la socialización del conocimiento y acercar al gran público distintos temas de la arqueología, unos más técnicos como las prospecciones y las cartas arqueológicas, otros más humanos, ¿no? Como la historiografía arqueológica, bueno, pues los profesionales que han trabajado la arqueología del Bajo Guadalquivir, de esta zona, desde finales del XIX hasta mediados del siglo XX, ¿no? Gente como, pues, el mismo Schulten, ¿no? o Bonsor, o Pelayo Quintero, que estamos en el 150 aniversario de su nacimiento, precisamente, ¿no? Y que fue el responsable de la arqueología provincial de Cádiz, pues desde 1904, 1905, 1906, hasta que, bueno, hasta su trastierro en Marruecos, cuando al término de la guerra civil, pues lo trasladan allí
un poco por quitarlo de en medio, porque el hombre, siendo monárquico y liberal, era antifranquista, y entonces era un personaje incómodo en Cádiz, porque además no se callaba ni bajo de agua. Él era un hipercrítico, no quiero decir con esto que fuera algo malo, sino que era que si una cosa era blanca, y si una cosa era negra, fuertes era negra. Convicciones personales. Un hombre íntegro, que no se casaba con nadie, que él tenía, él no era para nada un revolucionario, era una persona que políticamente hablando estaba en la óptica de los liberales de Sagasta, era un hombre de la Restauración, un hombre monárquico, totalmente leal a la corona y a la persona de Alfonso XIII, que fue senador por designación real, gentilhombre de Cámara, delegado regio de Turismo, delegado regio de Bellas Artes, el equivalente a delegado provincial de Cultura y de Turismo entonces, pero que era incómodo para el franquismo porque él no era franquista, no era para nada fascista, es más, estaba rabiosamente en contra de lo que significaba el totalitarismo y no se callaba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, los historiadores y arqueólogos, sobre todo los arqueólogos que a lo largo de las décadas, desde finales del 19 hasta mediados hasta las excavaciones de Évora, de Carriazo, ahí fue donde nos paramos, mediados del siglo XX, pues eso es uno de los temas que hemos abordado aquí, siempre desde la perspectiva de la divulgación histórica, siempre con la intención de divulgar el conocimiento histórico entre el público general y acercar al público general a la arqueología de manos de especialistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, de los colegas que han venido a las jornadas de arqueología, como he dicho varias veces, aquí nadie toca de oído, han venido a hablar de tal yacimiento, la muerte en la prehistoria a través de tal yacimiento, pues ha venido el director de esa excavación. La muerte en época romana a través de tal yacimiento, pues ha venido uno de los codirectores de tal excavación. La muerte en los albores del cristianismo en tal yacimiento, pues han venido los dos directores o uno de los directores de esa intervención. Y es muy interesante porque yo creo que jornadas así no se hacen no es lo habitual. No se hacen en España con habituales. En España por lo menos no en ciudades tanto, pero en ciudades medias de España estamos hablando que Sanlúcar mueve una cultura sí, vamos, y además de muchas perspectivas. Exactamente, brutal. Y tener unas jornadas así es todo un privilegio. No es lo habitual, ¿no? Organizar como se está organizando unas jornadas de tal envergadura, que vengan, como dice, los representantes de tales trabajos in situ, y después se termina ese bomboncito con un trabajo publicado y un libro publicado, yo creo que es... Hasta el momento estamos teniendo suerte, sí, porque hay una conjunción astral de lo público y lo privado. La Fundación Medina Sidón, evidentemente, que es una institución de una solvencia y un prestigio a nivel internacional, ¿no? Que, es una garantía, ¿no?, de atractivo y de atracción para muchos públicos. La Asociación de Amigos del Libro, ¿no?, que con toda modestia, pues ahí estamos como hormiguitas trabajando. El Ayuntamiento, que se vincula y que respalda, ¿no?, la actividad, y no dejar fuera ni mucho menos el elenco de colaboradores de entidades, y por citar, pues yo qué sé, el Museo Arqueológico de Jerez, los colegios de arqueólogos de Sevilla y Huelva por un lado y de Cádiz por otro, la Universidad de Cádiz a través del grupo de investigación de arqueología del Círculo del Estrecho por otro, y luego, por supuesto, ya no me meto en todas las empresas, que cada una pone su granito de arena en lo que puede aportar, Sanlúcar Fish Spa o de Albariza, por ejemplo, ¿no? Y me disculpen las que no menciono porque me las dejo fuera por memoria, porque son muchas, pero luego los colectivos sanluqueños, ¿no? La Fundación Puerta de América, el Ateneo, el Círculo de Artesanos, el CEPER Mar de Leva, distintas entidades, organismos, colectivos, organizaciones, asociaciones, que todas ponen su grano de arena, porque si solo fuera, por ejemplo, solo medir la difusión, el apoyo, el ayudar a la divulgación de la actividad, eso es algo encomiable, y yo siempre parto de la base de que cuanto más seamos, más nos reímos, ¿no?, en el mejor sentido, ¿no? Y la cuestión es que sí, que es verdad que encontrar jornadas de socialización, ahora se han recuperado los encuentros de historia y arqueología de San Fernando, que durante años cumplieron un papel similar y que ahora se han retomado después de un intento que hubo hace unos años que, no terminó de arrancar, pero ahora varios colegas, algunos de los cuales participaron en estas jornadas de arqueología, como los profesores José Juan Díaz y Eduardo Vijande de la Universidad de Cádiz, otro colega también, José Ángel Expósito, que es arqueólogo en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, y otro colega más, el también profesor, pero en este caso de la Universidad de Sevilla, Antonio Sáez. Fueron 4 de los impulsores de retomar
los encuentros de historia y arqueología de San Fernando, y yo pues no he podido participar porque ya no doy más, ya no puedo más, como cantaba Camilo Sesto, ya no puedo más, de verdad. No se puede estirar más la cuerda. No puedo más, de verdad que no puedo más. Sabemos que... Como decía Bilbo Bolsón, me siento como poca mantequilla sobre demasiado pan, ¿no? Es que de verdad que no puedo más. Me invitaron, yo se lo agradecí muchísimo, fui, repartí besos y abrazos, literalmente, los felicité, me ha alegrado muchísimo de que se pueda retomar, porque es un espacio que se había perdido. Claro. Y está bien cuando se recuperan esos espacios y cuando lo hace gente que tú tienes la confianza de que lo van a seguir haciendo, de que se van a seguir vinculando, porque es gente que se ha criado con eso. Te hablo de colegas de tu edad, bastante más jóvenes que yo, pero que claro, ahora sí tienen ya pues una trayectoria, y no me refiero a lo académico solamente, sino al bagaje, al rodaje, claro, al aplomo, al saberse manejar. Afortunadamente, bueno, pues también 3 de ellos son profesores universitarios y 1 es arqueólogo en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, los 4 son de San Fernando y encima son amigos y colegas. Yo he trabajado con los 4 en Marruecos y encima son buena gente. En fin, cabales, ¿no? De esto que decíamos antes, ¿no? Cada uno es su padre y su madre, muy distintos entre ellos, pero cabales los 4, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ves, esto yo creo que va a seguir, ¿no? Y te alegras claro, porque estos espacios, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que defenderlos con uñas y dientes. Sí, hoy día sí, si no hay personas así con ese empaque y con ese impulso de llevar esto a cabo, porque hacer las quintas jornadas lleva un trabajo, bueno, de hilar, de tal, de llamada, de pum, de pa, al final se termina, pero para cualquier cosa que se haga, una investigación, un libro, una revista, es que todo lo que... Este programa de televisión, yo tengo mi trabajo, yo he hecho 10 horas o 9 horas en una oficina todos los días, en el sentido de que todo conlleva un trabajo y un esfuerzo, pero como tú bien dices, muchas veces dices pro bene comune, ¿no? Pro bono comune. Yo decía pro bene comune, mezclando el italiano y el latín. En realidad lo decía en latín bajo imperial, latín churrigueresco, y me lo corrigió y se lo agradecí mucho y le riñó su mujer por corregirme, pues nada más y nada menos que el profesor Juan Gil, la letra E minúscula de la Real Academia, que este verano, en una comida entre amigos, una comida informal, me dijo, oye, perdona, es que tengo una cosa que te quería comentar, y ya Consuelo Varela, nada menos que Consuelo Varela, la gran especialista en hay que soltar el tenedor, le dijo, Juan, a ver, no, déjame, mira, me vaya a perdonar, Juan, Consuelo, que revele esta intimidad, ¿no? Que cosita pequeña. Entonces me dijo, no, es que tú siempre terminas con eso de pro bene comune, que es como bajo imperial, que es como latín churrigueresco, tú sabes que es pro bono comune. Digo, mira, Juan, te lo agradezco infinito porque me sacas del error. Claro. Y desde entonces siempre digo pro bono comune y no pro bene comune, pero bueno, sí, además se hace por el bien común, teniendo en cuenta que uno también forma parte de ese común. Claro. Una cosa sí tengo que decir, y coincidirá yo creo plenamente conmigo, cuando tú tienes que organizar algo en Sanlúcar de Barrameda, te cuesta muchísimo menos trabajo que si tienes que organizarlo fuera de Sanlúcar. Sí, por supuesto, pero porque tenemos intrínseco esa historiografía de muchos años. Porque Sanlúcar tiene un sello de calidad que es el que le da su historia y su gente, y esto no es echarle flores a nadie, pero es que es así. Cuando tú vas por un congreso, ¿no? Tú vas, no sé, yo qué sé, en Ciudad Real, en Daimiel, que estuve hace un mes presentando varios trabajos con varios colegas distintos, de varios equipos distintos, gente con la que trabajo en Córdoba, gente con la que trabajo aquí, gente con la que trabajo en Sevilla, con lo cual era un poco un batiburrillo, porque estaba con trabajos de 3 provincias distintas, que evidentemente yo no los presenté todos. El de Sevilla lo presentó otro colega, el de Córdoba lo presenté con una colega que yo prácticamente me senté al lado y dije chimpum, ¿no? Y los de Sanlúcar pues sí los presenté yo. Y claro, cuando estoy de Sanlúcar, la sonrisa que se le viene a la gente a la cara, se le ilumina la cara. Sanlúcar, qué suerte, qué bien, pues yo estoy deseando ir. Pues me da vergüenza decirte que no la conozco. Así. O sea, cuando tú tienes que organizar conferencias aquí, tú le dices a la gente, amigos, colegas, catedráticos en la Complutense, vamos, Juan, Lourdes, que no, que si podéis, que para venir a Sanlúcar, ¿cuándo? O sea, la pregunta no es, bueno, a ver cuándo, no, ¿cuándo? Para hacerse hueco en la agenda. Y eso no soy yo ni eres tú, eso es Sanlúcar. Claro. Que es lo que es lo que atrae. Es bonito y esa sinergia se ha creado entre todos, ¿no? Desde unos y otros se ha creado. Eso es la ciudad. Y siguiendo con esa sinergia, tenemos encima de la mesa
y medio orbe. Sanlúcar de Barrameda y la primera vuelta al mundo. Algo tiene tú que ver con eso, además. Algo tengo yo que ver. Y además te estoy agradecido porque ha sido un trabajo... Yo a ti. Ha sido un trabajo Macho, a ti, a que me ha gustado mucho publicar y bueno, aquí está el resultado. Las jornadas, las primeras actas sobre la circunnavegación en Sanlúcar, editadas en este caso en el 2016 y publicadas. Un trabajo exquisito. Cuéntanos un poquito, Manolo, porque el trabajo merecería un café de Levante íntegro. Pero pues inshallah, ¿no? Inshallah. Verás, como tú bien dices, son y medio orbe, Sanlúcar de Barrameda, de la primera vuelta al mundo, es el libro de actas, no sé cómo ponerlo, plin, del primer congreso internacional sobre la primera vuelta al mundo, sobre la primera circunnavegación. Palabra bonita, circunnavegación. Además, engloba todo, mundialización, globalización. Por la idea de Kirkum. O sea, navegar, fíjate que es un término que hoy se utiliza para Internet, para el mundo virtual. No se dice volar. Tú no vuelas por la red, tú navegas por la red. Por la red. You don't fly, you sail. Entonces, porque claro, sail es un término en inglés tan poético como navegar en castellano. De verdad, to sail es una cosa maravillosa. Se navega sobre las ondas, se navega en la red. Entonces, el navegar ya te da la idea de libertad, ¿no? Te viene como Corto Maltés a la cabeza, ¿no? Como Emilio Salgari, Sandokan, y lo estoy diciendo completamente en serio, de verdad, sí, libertad. Navegar es moverse con libertad. Y Kirkum, pues te da esa idea de completo, ¿no? De redondo, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando una cosa es redonda, oye, me salió, ¿cómo te salió el bizcocho? Redondo. ¿Cómo te salió el examen? Redondo. Oye, hicieron un partido redondo los tíos. Algo completo, algo, bueno, pues perfecto en sí mismo, ¿no? Entonces, circunnavegación, que me gusta la palabra, circunnavegación, circunnavegar, aunque hay a quien le cuesta trabajo decirla, pero bueno, circunnavegar es un término que, como tú bien dices, lo engloba todo, engloba lo real, lo virtual y que da la idea de eso, de algo absolutamente maravilloso y perfecto. Una palabra grandilocuente, ¿verdad? Sí, lo atesora todo. Suena bien, ¿no? Circunnavegación, es como si tuviera varios acentos, ¿no? Circunnavegación, entonces tiene como 3 tonos, es musical, es totalmente musical, ¿no? Y el libro que tenemos aquí, pues son eso, las actas del primer Congreso Internacional de la Vuelta al Mundo, que ha editado la Junta de Andalucía y que está dentro de la programación de actividades conjuntas de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que bueno, pues un volumen de actas que engloba pues una veintena, grosso modo, de trabajos, ¿no? de ponencias, lo que fueron las ponencias y las comunicaciones que se presentaron al primer Congreso de la Vuelta al Mundo. Hay entre los ponentes, pues, gente como el profesor Friedrich Edelmayer, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Viena, Francisco de Borja Aguinagalde, el doctor Aguinagalde Olaizola, que es el director general del Archivo Histórico del País Vasco, sanluqueños como Manolo Tallafigo, ¿no? Y sanluqueños también, Fernando Cruz Isidoro, aunque bueno, nació en Sevilla, pero Fernando es sanluqueño. Bueno. Ya no es porque se insignia de lo de la ciudad, nada. Sanluqueño, ¿no? Fernando Cruz, y buenísimos conocedores de la desembocadura del río en la historia, como el profesor Emilio Martín, el gran medievalista de la Universidad de Cádiz, el profesor Martín, y bueno, uno de los mejores expertos en patrimonio monumental histórico que tenemos en España, que es el profesor José Ramón Barros Caneda de la Universidad de Cádiz, un grandísimo patrimonialista, más allá del objeto, o sea, no el patrimonio entendido como este edificio, sino el patrimonio como una realidad integral y como parte del horizonte mental, cultural, emocional, sentimental, ideológico de los individuos y de las sociedades, ¿no? José Ramón Barros es de estas personas que cuando tú lo escuchas hablar, yo con José Ramón estaba en congresos en España y fuera de España, ¿no? Y es de los tíos de las personas que tú lo escuchas hablar y tú decías, ¿a mí por qué no me sale así? Y yo se lo digo, me meto con él y digo, que claro. Yo, por favor, a mí, ¿por qué no? Porque tú no has sido alumno mío. Digo, pues verdad, no he sido alumno tuyo, por edad tampoco puedo. Qué envidia más bonita, ¿eh? Claro, no, yo precisamente se lo estaba diciendo el otro día a Eduardo. Yo espero que me esté viendo, José Ramón, que te estoy vendiendo bien, que no hace falta ninguna, pero es que es verdad. Yo se lo estaba diciendo en el programa de la semana pasada, se lo estaba diciendo a Eduardo. Digo, mira, Eduardo, yo estoy ahora enfrascado con Ramón de Mesoneros, ¿no? El cronista de la Villa de Madrid, es además un escritor como la copa de un pino. Y cuando lees a Ramón de Mesonero con esa manera culta, esas palabras que se han perdido, esa manera de engarzar oraciones y engarzar ideas,
Y yo quiero escribir así. O sea, yo antes de morir me gustaría escribir, aunque sea un poquito así. Sí, hombre, lo conseguiremos. Porque nosotros para morir no nos quedan 200, 300 años, ¿no? Pero qué bonito es eso. Sí, sí, mira, José Ramón Baos trae aquí un artículo que se llama La ciudad desplegada, forma y espacio en la Sanlúcar del siglo XVI, ¿no? Que a mí, yo eso algo parecido, pues nosotros compartimos cartel en un congreso en Francia en 2015, y yo no lo conocía personalmente, pero claro, hicimos todo el viaje para allá, luego la estancia, luego la vuelta. Y es de estos viajes de los que te traes un par de amigos, ¿no? Te traes un... Y ha sido así. Bueno, de hecho, luego vino aquí a un congreso internacional también en febrero de 2016, y luego lo traje al congreso de la Vuelta al Mundo en septiembre del 16, y luego él me invitó a participar en un curso de verano de la UCA este verano, de estas cosas ya de interacción, pero ya no el favor personal de yo te meto en este embolado y tú me haces el favor de venir, no, sino que a base de escucharlo y de leerlo, me vino de estas cosas que tú tienes ahí pero no sabes cómo articularlas bien, una idea que tú tienes ahí como el que tiene semillas, ¿no? Y las tiene ahí, de repente, voy a meter esto en una maceta y contra germina, ¿no? El discurso de la ciudad como arqueología. Quiere decir, él habla de la ciudad desplegada en el tiempo, y yo a partir de ahí he montado, que es de lo que hablé este verano en su curso, el curso que él coordinaba en la Universidad de Cádiz, que era la ciudad en el tiempo. Hablé de la ciudad como arqueología, la ciudad en sí misma como arqueología en sí misma, no de la arqueología en una ciudad. Si en una ciudad hay tal yacimiento o tal otro, por ejemplo en Cádiz que esté el teatro romano, o que esté el yacimiento fenicio del teatro del Títer, no, sino de la ciudad entendida como una realidad arqueológica en sí misma. Y eso ayuda mucho a comprender, a visualizar mejor, aunque te parezca a lo mejor que no, me estoy explicando fatal, pero ayuda a visualizar mejor la forma urbis, la forma de la ciudad, la forma que tú tienes ahora mismo de la ciudad, lo que tú estás viendo cuando ves la ciudad, que lo estás viendo como una realidad contemporánea, si la contemplas con los ojos de lo arqueológico. Claro. Y vas viendo la evolución de la ciudad en el tiempo y te permite leer, no es que te tome una pastilla y de repente lo veas, pero lo ves de otra manera. Sí, de es un concepto muy bonito sobre la visualización de la arqueología. Y la inteligencia de la ciudad, claro, a través de su condición estratigráfica. Es entender los monumentos, Rafa, como piezas arqueológicas en la propia ciudad. Arqueológico no en el sentido de que sea algo que está bajo tierra y esté muerto, sino es algo que te permite seguir y gracias a ello construir o reconstruir el discurso de la secuencia diacrónica histórica de la ciudad, considerando los monumentos como una realidad arqueológica diacrónica a su vez, porque tú ves San Nicolás y no es que sea una realidad del 18, una realidad del 18 porque está viva en el siglo XXI, o tú ves Madre de Dios, o tú ves el Palacio de Medina Sidonia, el Palacio Orleán, y no es que sean realidades de ese momento, sino que han sobrevivido al tiempo, claro, por las razones que sean, y eso, ya te digo, yo solo tenía la idea, pero he sido capaz de construirla gracias a escuchar a Barros en varios sitios, ¿no? Y siguiendo un poco luego el elenco de los colegas y compañeros de Sanlúcar y del entorno inmediato de Sanlúcar, ¿no? Gente pues como Carmen Jurado, historiadora del arte, que, como sabemos es la gestora del Castillo de Santiago, como Paco Riesco, uno de los veteranos de los nombres señeros de la arqueología de la provincia de Cádiz, que es arqueólogo chipionero, como sabemos, ¿no? Diego Bejarano, arqueólogo jerezano que tantísimo ha estudiado y estudia en Sanlúcar de Barrameda, ha dirigido la intervención arqueológica en la Casa de Maternidad y también ha dirigido la intervención arqueológica en el Mercado de Abastos, ¿no? Nuestro amigo Luis Parejo, buen conocedor, muy buen conocedor de la Sanlúcar de época moderna y del archivo ducal de Medina Sidonia, nuestro queridísimo amigo, colega también José María Hermoso, que bueno, habla aquí de Jerónimo Sánchez de Carranza, ¿no? El profesor Antonio Moreno Ollero. ¿Qué decir? Yo que lo dije el otro día cuando lo presenté, lo de los encuentros, lo dije así, digo, es que yo cuando conocí personalmente a Antonio Moreno, que no hace tanto tiempo, hace un par de años que lo vengo tratando personalmente, lo conocía de bibliografía, ¿no? De referencia y de leer sus cosas. Yo pensaba que era mucho mayor, que era un señor de una edad, pues claro, es un tío tan prolífico, con tanta cantidad y calidad de trabajo de hace tanto tiempo, que yo para mí que era un... Es cierto, qué capacidad Antonio de procesar datos. Y un grandísimo comunicador también. Luego Jesús Vegazo,
que también ha participado aquí, Juan Guilmaín, que también, sevillano, que también ha participado aquí, el profesor José Santiago, Pepe Santiago, ¿no?, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Libro, que hacía mucho tiempo que no escribía y que lo convencimos. No nos fue muy difícil convencernos, ¿no?, de que participara, pero que lo convencimos. Y un tal Rafael Montaño García, que cierra el volumen, que uno de los grandes divulgadores históricos de y sobre Sanlúcar de Barrameda, y no solo sobre Sanlúcar de Barrameda. Y se nos quedó fuera únicamente el artículo de perdón, que tome un poco de agua, el artículo, claro, de Antonio Romero Dorado, que felizmente lo hemos repescado para el volumen de actas del segundo congreso, que ya hemos corregido las pruebas de imprenta y que contamos con que en una cuestión de, no digo cuánto tiempo, porque eso es cogerse los dedos tontamente, pero a no mucho tardar, pues tendremos el segundo volumen. El amigo Antonio, que está haciendo también un trabajo espectacular. Sí, hay que el cuadro de Francisco Pacheco y ahora el trabajo de... No es lo primero, que sí, no son los primeros trabajos. Pero bueno, esas dos bombas ha caído, sí, porque ya no solo de Francisco Pacheco, sino el de Martínez Montañés en Huelva, la identificación de la imagen. Bueno. Sí. Sí, la verdad, sí es que lo digo, si es que Sanlúcar tiene historiadores, investigadores, divulgadores históricos. No quiero que, y lo comprenderás perfectamente, que no quiero cerrar el programa, no quiero que cerremos el programa sin haber mencionado a Paco Pacheco, ¿no?, a Francisco Pacheco Isla, pues ya que hablamos de divulgadores históricos y ya que hablamos y no se trata de un sine qua non, porque no es precisamente, lo único malo es que no está entre nosotros, claro, físicamente, ¿no?, pero yo sé que está en la memoria de todos, porque a la hora de hablar de divulgación histórica, a la hora de hablar de la circunnavegación, es que es un sine qua non, es un referente. Yo a Paco lo conocí hace 15 años y siempre, hace 15 años ya Paco hablaba de la vuelta al mundo, ya Paco hablaba de la circunnavegación. Yo siempre lo he dicho que Francisco Pacheco es el Genaro de Cabestany del siglo XXI. Sí. Directamente. Sí. Cogió ese testigo y bueno, lo ha multiplicado o triplicado. Con una capacidad de movilización, de crear sinergia. Te cuento una anécdota. Sí, claro. Aquí que no nos escucha nadie. La nao Victoria, no la réplica que está en la fábrica de hielo, sino la que está en el Centro Cultural La Victoria, que sabes que se elaboró por internos de los centros del puerto de Santa María, un proceso en el que han intervenido bastante, no millones, pero algunas personas de aquí de Sanlúcar, algunas de las cuales pues tampoco quieren que se divulgue su participación, ¿no? Pues a la hora de hablar de cómo era Paco, ¿no?, en este sentido, y de cómo coordinaba y daba cancha y demás, te lo digo porque yo a Paco lo conocí hace 15 años, y aunque él nunca tomó café en mi casa, ni yo en la suya, pues sí lo tomamos en la calle más de una vez, y lo que no era un café también nos lo tomamos más de una vez, ¿no? Y era una persona con la que al final resultaba muy fácil trabajar, entre otras cosas porque tenía la hombría de, si se equivocaba, reconocerlo. Y si alguna vez tenía que venir, pues como se hace con los amigos, ¿no?, y yo que me he equivocado. Y eso dice mucho, a mí por lo menos me dice mucho de una persona. En este mundo de soberbias y de plásticos y de mentiras, encontrarte con una persona con la que tú puedes tener un trabajo continuado desde la base de la confianza y sabiendo que es una persona honesta y es una persona horizontal en ese sentido, eso es una suerte. Y la anécdota, que es a lo que voy, es a que cuando llega la nao Victoria aquí a Sanlúcar de Barrameda y va a aterrizar en la Victoria, pues al final este que está aquí se vio con otros 3 más, uno de ellos, Paco Pacheco, levantándola a pulso y subiéndola al sitio donde está ahora mismo en la Victoria, ¿no? Y de estas cosas que tú dices, es que a mí, verá, no por nada, pero si... ¿Por qué estaba yo allí en ese momento? ¿Por qué me vi cargando el barco con Paco? Claro. Literalmente, ¿no? Porque luego, cuando ya estaba todo terminado, que está precioso, te decía, pues ha hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y si estaba ahí, otro de los que estaban era Eduardo Taola, le puedes preguntar perfectamente si... Éramos 4, el cuarto en discordia, es que no recuerdo el nombre, pero cuando te das cuenta ya estaba todo montado, tal y cual, te dices, pues está aquí el barco, pues es uno de los que ha tenido que ver con que esté aquí, y encima lo hemos subido. La ha cargado. Encima lo hemos cargado, ¿no? Yo me quedé
a una semana de... Yo lo traje, él estuvo conmigo en radio, en una entrevista en el Castillo de Santiago, y en Café de Levante en la primera temporada. Hoy creo que es el programa 92, el que hacemos nosotros. Fíjate. Pues yo creo que él estuvo en los primeros 10 programas, no recuerdo ahora mismo. Y me quedé a una semana de volverlo a traer. Con el programa terminado, tengo el programa terminado. Sí, ¿no? Fue un duro golpe para todos y para la ciudadanía de Salud. Y para la conmemoración de la Vuelta al Mundo fue un... Sí, una pérdida irreparable. Sí, porque además, vuelvo con lo del barco, que te decía, esa capacidad que tenía para organizar, y de repente sí, decía, un símil magnífico. No sé qué, y decías tú, pero eso cómo va. Joder, pues se hacía. Claro. Y cuando te dabas cuenta, no es que se hacía, sino que te veías tú mismo haciéndolo. Y cargándolo. Decías, bueno, pues las cosas de Paco, claro. Ya está. Pero para bien. Cuando digo las cosas de Paco, lo digo para bien. Y Manolo, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar, antes de irnos, que nos dé, aunque sea unas pinceladitas de Gargoris. La revista Gargoris, que también la tenemos en puerta, con la que vamos a cerrar unas navidades cargadas de trabajo y de investigación. Exacto. Y antes de irnos, por favor, una pinceladita. Pues mira, tenemos las actas de las cuartas jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir y el número 11 de la revista Gargoris, que si te parece, una vez que pasen las navidades y si hay hueco, como hemos hecho otras veces, podemos venir aquí a tu programa por supuesto, a presentarlo, claro, ¿no? claro que sí. Solo decir que en el número 11 de Gargoris, este año, en lugar de hacer 2 números en el año, hemos hecho un solo ejemplar, entre otras razones, fundamentalmente por cuestiones de tiempo y tú lo sabes muy bien, que el ejemplar está montado desde la primavera, podía haber salido en verano, pero en tono el mea culpa por la parte enorme que me toca de que no haya podido salir en julio, porque nos cogió el toro y cuando digo nos, fundamentalmente a mí. Entonces al final tomamos la determinación de este año sacar un solo ejemplar, ya en 2018 veremos si sacamos 2 o uno. Pero tenemos un ejemplar sustancioso en el que contamos pues con un artículo, bueno, es que meterme a desgranar todos los contenidos va a ser reventarlo para cuando lo traigamos. No es necesario. Digamos que hay un artículo muy interesante de un tal Rafael Montaño, Ole. que además lleva la portada con un grabado que podemos llamarlo inédito, porque hace 150 años que se publicó y no se ha vuelto a ver, porque se publicó solo esa vez, con lo cual tenemos la suerte en Gargoris de contar con esa estampa que tiene todo que ver con las navegaciones atlánticas, que tiene todo que ver con la vuelta al mundo, con el mundo transatlántico. Y con el ideario colectivo de esa broa, de ese puerto de bonanza. Exacto, de ese puerto sanluqueño. Y ilustra el artículo de Rafa y es la portada, el número 11 de Gargoris. Y merece la pena ya no solamente recrearnos en la ilustración, que está en portada y en interior, sino en los contenidos del artículo. Hay arqueología, hay arquitectura, hay patrimonio bodeguero, hay arquitectura de bodega, hay una reseña de este libro, hay ese artículo de Rafa y alguna cosita más que no vamos a poner ahora sobre el tapete, porque si no nos vamos a cargar la presentación de la revista aquí. Amigo Manolo, como siempre, un placer tenerte aquí. Yo encantado y agradecido. Y nada, seguimos adelante. Siempre. Y además con amigos así, ¿cómo se va uno a parar? Muchas gracias. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos seguimos avanzando a la semana que viene con nuevos amigos y nuevos temas que tocar aquí en Café de Levante. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy, muy felices y muy buenas noches. Fuerza. En cada ánimo despierto, fuerza, a costa de cualquier cosa de ti, de lo que sea, fuerza. Saca fuerzas y despierta. Despierta tu destreza, tu arrogancia, tu entereza. Fuerza. Fuerza en ese indómito momento en el que no te dejas avasallar. Nunca por ninguna de las razones que te imponen. Alguien dijo, alguno de aquellos dijo, calla, siéntate, no hables, que no sabes nada. Que no tienes razón en nada. Pero mentían o intentaban callarte a la fuerza.
Pero ahora saca fuerzas a costa de cualquier cosa y saca tu voz dormida y despierta, que es la hora de la fuerza. Porque mentían o intentaban callarte a la fuerza. Así que ahora saca fuerzas, a costa de cualquier cosa, y saca tu voz dormida y despierta, que es la hora de la fuerza. En cada ánimo despierto, fuerza a costa de cualquier cosa de ti, de lo que sea, fuerza. Saca fuerzas. Y despierta.